Buenas tardes, bellas damas, apuestos caballeros, ¿cómo lo lleváis? Bien, me alegro. Bueno, espero que hayáis cogido energías en este lunes, lunes aciago, ¿no? Lunes de estos que dicen que es el día más triste del año. Pero nosotros no somos unos tristes, hombre. Lejos de todo eso, hoy vamos a seguir la serie de la Noire donde lo dejamos la última vez. Acordaros, ¿no? El caso del golpe, gran película. No sé si vosotros la habéis visto o no la habéis visto. Pero de todos modos, yo desde aquí, vamos, os recomiendo que la veáis, no una ni dos, sino 3 o 4 más veces. Un peliculón tremendo de Robert Redford y otra gentucilla por ahí. Pero no me voy a enrollar, de cine ya lo haremos más adelante. Y antes de nada vamos a continuar esta aventura, ¿no? Porque no tiene otro nombre. Aquí vamos a continuar, ya digo, el golpe. Vamos a ver en qué consiste. Yo vengo bien preparado. Esta vez vengo con un zumito de naranja, aquí lo tenéis, que me diga, para ambientar un poco bien todo esto, ¿no? Ya veis que aquí tengo aquí todo muy anaranjado, ¿no? Digo, pues bueno, pues un zumito de naranja para que se adecue bien al atrezo. Nosotros, mientras hablamos de atrezo, esto se va cargando, aunque parezca que no. Y aquí estamos, ¿no? De setup, el golpe. Las traducciones son siempre un poco macarrónicas. Bueno, aquí tenemos. ¿Te gusta el boxeo? Pues aquí lo tenemos, sí señor. Fix you a sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. Qué bueno, ¿eh? Aquí en pleno combate de boxeo, sí señor. Están en el tercer round ahí. Un deporte muy mal visto, ¿verdad? El boxeo, pero bueno. No me acuerdo de nada de este caso. De nada. ¿Qué pasa ahí? No se alegran, ¿eh? Sí, eso, vete, que vamos. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. España. ¿Qué le pasa a ese? Step back. LAPD. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Sí, ha trancado la puerta. Me da que este lo has pillado ya. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we here because you lost money, or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Hostia, qué bueno. Over by the pinboard, second from the end. Second from the end. Espera, que aquí antes hay algo. Los guantes, ¿no? Me da que aquí no vamos a encontrar nada. A mí tampoco. Y antes de nada, vamos a cambiar el traje, que nunca se... Mira, el púgil viene muy adecuado a este momento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar. Hombre, este está chulo. El peso de la ley. Esta, venga. Que adecua un poco ahí al ambiente de noche. Bueno. Ya, aquí hay algo ya, ¿eh? Bueno, ya veis, el boxeador es alargado. There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy.
Bueno, aquí tenemos, ¿no? Harry, Mervyn y Ray. Y un teléfono, ¿no? 345. Tenemos una cinta aquí. Me da que esto no nos sirve de mucho. No se puede ir abajo, no. I doubt it. Yo también. Un periódico, ¿no? Hombre, ¿cuánto tiempo se ve en un periódico? Es raro que esté tan de mano, ¿no? Bueno, vamos a verlo. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say will never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Pues ha salido I'm bien, sí. pressing you for further allocation. That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Menudo con el doctor, ¿eh? El doctor Fontaine, sí señor. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Muy largo, ¿eh? Muy largo este flashback y eso nos quiere decir algo, ¿no? Pero bueno, y sobre todo aquí unas taquillas de boxeo que no pegan ni con cola, ¿no? Bueno, 8 de 13, ya tenemos de periódicos. Vamos a seguir por aquí, a ver qué encontramos. Pocos sonidos, ¿eh? Pocos sonidos, poco... Menuda la que hay aquí montada. A ver si encuentro algo más. No parece haber nada aquí. Digo, no sé, bajo en las duchas puede haber algo, ¿no? No, me da que en el saco tampoco. La ventana. No hay nada. Vamos a tener que llamar al teléfono. Aquí tampoco nada. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me. Hombre. Roy, you out of pocket too? Mickey,
seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Bueno. Entre familia queda esto, ¿no? I think you had the mixture pretty scared back there. Bueno, tenemos aquí el teléfono. Vamos a aprovechar para llamar. Si nos dejan. Que nos dejarán. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Caso oscuro este, ¿eh? Caso oscuro. Badge 1247. Yo tengo los huevillos aquí de corbata, ¿eh? Como quien dice. How could I help, detective? I need an address for the following phone number. AL345. Eso es. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way. Hotel El Mar. Thanks. Bueno, ya sabéis de dónde hemos conseguido este teléfono, ¿no? Esa pista que había en la You taquilla. know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. No te lucho barato donde no hacen preguntas. Vamos a conducir nosotros y vamos a ir a ese Hotel El Mar. Bueno, ya he dicho anteriormente, ya habéis visto dónde hemos sacado la dirección. En esa taquilla es la única pista que tenemos en este momento, ¿no? De hecho, vamos a corroborarlo, efectivamente, apuestas de los corredores. Teníamos 3 diferentes nombres ahí, ¿no? No me acuerdo ahora qué ratios eran, pero 18 por euro postal o alguna cosa de estas, ¿no? El boxeo. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Casi me está Do I ahí. note a hint of reprimand in your tone, detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Bueno, hemos llegado aquí al Hotel El Mar. La verdad es que no tiene pinta de ser muy caro. Precios baratos. Agua caliente. Extra. ¿Dónde estaba el periódico? Bueno, vamos a seguir de todos modos. Yeah, what do you want? LAPD. Eso es. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the Hostias. register if you don't believe me. Hey, there's such a thing as soap, you know? Hotel El Mar, efectivamente es esto. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Am I missing something here? Rita Hayworth, sí. Orson Welles. Rita Hayworth, sí. Glenn Ford. Ava Gardner. Qué bueno. Tyrone Power. Rita Hayworth. De hecho, vamos a apuntar el telefonito de Rita Hayworth. Qué bueno lo de Rita Hayworth. Me había olvidado eso, ¿no? Marilyn Monroe. Humphrey Bogart. Sí, la verdad que aquí no tiene mucha pinta de que sean nombres ciertos, ¿no? Winston Churchill, sí. Churchill. Winston Churchill. A ¿Ah, very sí? patriotic Englishman is staying in room 207. En la The old 207. bulldog. Even at a flophouse, Adley can't get out from his shadow. Pues sí, hombre. Pues a la 207. Ahí está supuestamente Winston Churchill. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¿Quién nos lo iba a decir? 207. Door's unlocked. Looks like he's had a broad up here. ¿Cómo os ha gustado este paneo, eh? Os habéis quedado... Buah, acojonaditos.
Bueno, aquí hay algo. I don't think this is going to help us. ¿Esto no es una protección de la boca? Creo que sí. Las moscas se oyen por ahí. Bueno, la mosca. Aquí hay algo. De hecho hay moscas ahí todo. Ah, los plátanos. Telegrama de Western Union. Elvira Hammond. La mujer, ¿no? Volveré pronto, me ha ido bien, Albert. He must be heading home. You know, I hope he makes it. Sería una buena noticia, ¿verdad? Son of a bitch, no chance. Ah, vale. Le ha escrito a la mujer diciendo que le ha ido bien. Vamos a ir a la izquierda. Voy con las moscas. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. Una entrada al cine, ¿no? Y una caja de bombones. Lo que parece eso, ¿no? Does Albert have somebody special? Didn't see anyone in his corner at the fight. Bueno, tampoco viste mucho, si te digo la verdad. O al menos yo no me fijé tanto. Sí, porque la verdad es que está iluminado y todo. Vamos a ver qué hay aquí. Os ha gustado el giro, ¿eh? Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. ¿Os acordáis, no? De Adrian Black. Sí, señor. El que se quiere ir a Seattle. Moskill. Una anotación sospechosa, ¿no? Hay que anotar ahora aquí. Candy Edwards. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Gana la casa de tus Who's sueños, Candy? ¿no? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. Aquí tenemos el cupón, ¿no? La casa de tus sueños. Candy Edwards, sí señor. Tenemos la dirección y todo, ¿eh? Candy Edwards. All right, let's go after his girl. Aquí hay algo. Una nota. Cálculos, Looks like ¿no? Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Y de hecho vienen los ratios que venían, ¿no? En la taquilla. 18, 22, 19. Acordaos, 18 euros por euro. Bueno, 18 dólares por dólar apostado. Habían apostado 200, 185 y 215. No, nos tenemos que meter a boxeadores, chavales. Ni ingeniería informática, ni estudiantes de imagen. No, 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 no. Boxeadores. Ahí, a meter galletas. Un cigarrito. This angle if he has a real love interest. Los cigarritos. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Bueno, eso parece. Son, you're a couple of shingles short of a full roof. Hombre, podíamos ir a ver a Rita Hayworth, ya que está. Hey, there's such a thing as soap, you know? Qué raro que se ha abierto esa puerta. Esta vez, Roy, vas a conducir tú, bonito, por... Vale, ya te digo. You can drive. La verdad que estoy algo cansado de All conducir. right, where to? Pues a la dirección de Candy Edwards. Siempre que veo el apellido de Edwards me acuerdo de aquel baloncestista, ¿verdad? Blue Edwards. ¡Wow! ¡Qué jugador! So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Menos es nada. 1000 flexiones. Está bien, hombre. Hay que cultivar la mente, ¿no? Y el cuerpo ya ni te digo. Y la mente se cultiva muy bien haciendo boxeo. Aquí llegamos al motel Alif. 21 y 22 de la noche. Porque ya son más de las 9, hombre. Candy Edwards. Ahí tenemos nuestra amiga, una trabajadora ardua. Vamos a ver cuál es la habitación de Candy. Can I help? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian Muy guy? italiano. Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. Habla italiano. This Candy broad must be as sweet as she sounds.
All these gentlemen callers. De hecho, la que nos ha atendido me suena que es de un caso anterior. No me acuerdo muy bien. Pero la cara, ¿no? La cara a mí me era muy familiar. Apartamento número 7. Apartamento, no apartamiento. Aunque apartada esta está un rato. Sounds like we're missing all the fun. Get in there, Phelps. Oigo una conversación por ahí. El 10, 9, 8 y va a ser este del 7. Se va a quedar para el otro lado. La conversación viene de aquí, ¿no? Flash. ¡Ea! ¿Cómo te hemos pillado? ¿Cómo eran los controles? No me acuerdo muy bien. Hostia, cómo lo golpea este también, ¿eh? Cómo da mandanga. Vale, ya me acuerdo un poco de esto. Claro. Ahora es toda otra cosa, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Ahí está, claro que sí. Menudo boxeador aquí nuestro amigo Cole. Hemos sido inconsciente. Pues sí, vamos a ver qué sorpresas no tiene este, ¿no? Ya habéis ido a la conversación, déjale, se ha ido. Y nos ha dejado a todos con los pantalones bajados, nos ha dejado más bien. No, la verdad que la jugadita le ha salido muy bien, ¿no? A nuestro amigo el boxeador Hammond. Algo tiene aquí. ¡Yeah! Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Ay. Bueno, la pistola tampoco, hijo. Tampoco te la haces tampoco. Hay algo a la izquierda. Vamos a ver qué tiene aquí. Carlo here seems to have the same friends as Hammond. Sí. What are the odds on them all being bookmakers? Hombre, Ray sale, ¿no? Y Mervyn también. Harry no sé. Faltan 3 a pagar. George, Wallace y Robert. Yo creo que van por ahí los tiros. Este es mandado por uno de esos 3. Vamos a ver qué hay aquí en la maleta. She's leaving town. Tiene toda la pinta. Akron. Candy Edwards. Single ticket. One way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. A ver, no le gusta Ohio, ¿no? Akron. Gran sitio, eh. Bueno, un crucero. Scania sails from New York. ¿Había algo más? No, bueno, de momento tenemos alguna cosita, ¿no? Se ha levantado Take a esta. seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. A mí también. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Bueno, te vamos a leer la Sure, I've libreta. had worse. I'll shake it off. Antes de nada, Let's just get this over with and you can haul Carlo the hell out of here. vamos a ver qué tenemos. Vale, tenemos las apuestas que hemos visto en la taquilla. Tenemos el telegrama. El telegrama del Western Union, vale, me ha ido bien. Volveré pronto, vale, muy bien. Resguardo de entrada del cine. Un cupón de una revista con el nombre Candy Edwards. Cosa que le sitúa en la casa del otro. Pagos de los corredores, que esto es lo que hemos visto en la casa del otro. Billete de autobús a Akron, gran ciudad. Ahí es donde nació LeBron James, ¿no? El baloncestista. Lo he dicho bien, o sea que no os riáis. Postal del transatlántico, eso es que ha ido, está de viajes, ¿no? No, porque no creo que me sirva mucho. Bueno, vamos a hablar, hija. Vamos a hablar sobre el panadero. El panadero de Hammond, que no paradero, el panadero. Sí. No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. He cortado.
Mentira. ¿Cómo vas a cortar si estabas ahí? Mentira, hombre. Sí. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Lo puedo mostrar con eso que venía. Esto. Cupón de oferta de revista con el nombre. How do you think we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Lista de apuestas recuperadas. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Dudas. Give up these men, Miss Edwards, and we'll think about letting these charges against you slide. What? Charges against me? Tenemos que haber dicho que era All I did mentira, was try and look justificar out for con lo Albert. otro. Now he skips out and I have to take beatings for him as well? You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Mentira. You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is. Tengo dudas. El billete de autobús. I don't know where he is, and if I did, I wouldn't tell you. Well, get out of your way, Candy. We know you're a busy lady. Like I said, I've done nothing wrong. The LAPD expects a little more cooperation. You'd better watch your back, sister. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. I'll handle this. Sí, señor. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Pues nada, vigilar a la señorita Candy. 4 y 8 de la tarde. Llevan una buena tutelada estos ahí. Sale Candy. Tailed is broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Nosotros vamos a andar y a seguirla, ¿no? Vamos a hacer como que leemos. Eso es. Qué bueno este caso. Estamos leyendo tranquilamente, sin que se dé cuenta. Va con la maleta y todo, ¿no? No os creáis que no va con chanchullos. Bueno, aquí vamos a tener que seguir. Círculo para centrar la cámara, ¿no? En Candy. Qué bueno este momento. Me había olvidado totalmente de estas cositas, ¿no? Porque hemos seguido a gente en coche, pero andando. Ahí tenemos a Candy. Hace calor, sí, ya lo sé, Cole. Hace un calor aquí, vamos, que no hay quien pare. Ahí tenemos a Candy al fondo. Me imagino que parará porque pasan coches, ¿no? Me han pillado. Cúbrete para que no te vean, taca atrás. Oye, pues no me había visto, ¿no? No, hombre. Voy a tener que girarme un poquito mejor. Está muy bien, está muy bien. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Bueno. La tía tiene buena vista, ¿eh? Bueno, pues otra vez repetimos esto, ¿no? El momento del periódico, para que la tía ya nos conocerá. Bueno, vamos a tener que cubrirnos en esa camioneta que hay al fondo, ¿verdad? De hecho, la cámara nos da la pequeña pista, ¿no? Aquí tenemos otra vez a Candy. Vamos a ver si esta vez lo hacemos bien. Ahí. Venga, salimos de aquí.
Vea, creía que iba a girar, ¿eh? Hay que andar muy al loro, ¿eh? Mirar aquí la piscina vacía, qué bonita. Yo voy a seguir a la piscina en vez de a la señora Candy. Vale, vamos a taparnos en el coche. O desde aquí. Yo creo que desde aquí puede ir bien. No, mejor desde esto. Vale, aquí no me ve. O eso creo. No, no nos ve. Va a cruzar, yo creo. No, ha vuelto a girar. La cabrona sabe lo que se hace. Sigue a la derecha. Nosotros vamos para allá. No vamos a perderla de vista, ¿eh? Otra vez me han cazado. Me tengo que tapar en ese coche. En el coche azul. Qué bueno. Está bueno, hombre. Me está dando gracia este momento, hombre. No sabía que se me diera tan mal este momento del caso, ¿no? La tía, la verdad, que tiene un ojo de halcón cojonudo. Vamos a tener que ir un poco más lejos. Estamos yendo un poco cerca. La posición ideal, yo creo que es el coche que hay allí. Hay un coche azul que hay muy bonito. Vamos a salir un poco más tarde. Y la clave es tener pues muy presente el punto, ¿no? El punto rojo. Ahora hay que centrarse y vamos, estar aquí bien concienciado y bien concentrado en lo que vamos a hacer. Así que vamos allá. Vamos a parar aquí. Voy a parar ahí, yo creo. Desde aquí no nos ve, o al menos eso creo, ¿no? Nada, se gira. Se vuelve a girar. Ahora creo que va a la derecha, efectivamente. Estamos un poco lejos ahora, ¿eh? La sigo viendo, ¿eh? Epa, que ahí nos vamos muy lejos. Cúbrete para que no te vean. No me ha visto todavía, ¿eh? Estamos viendo ya a lo lejos. No me pites, cabrón. Sí. Un poquito más cerca. Cuidado, 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 cuidado. Me da que el árbol este va a ser... ¿Quién se ha pegado la hostia ahí ya que ya me está jodiendo todo el caso? No, no, cuidado que nos vamos. Cuidado que nos vamos. Vale, ahí. Quieto ahí, quieto ahí. Vamos bien ahí, ¿eh? Qué manía con pitarme ahora, ¿eh? Vale, ha ido por ahí. Se nos va, se nos va, se nos va. Ahora no. No me acordaba de este momento, ¿eh? No me acordaba, pero para nada. Yo creo que aquí no nos ve de momento. Vamos a ir por esta placita. ¿Veis por dónde va, no? Hostia, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Corre, corre por aquí. Phelps es la hostia. Es la hostia. Con X podemos ir de incógnito así, vale. Un incógnito de la leche. Cruza por ahí. No sé si la veis. Qué momento, ¿no? Qué momento, qué momento, qué momento. Estamos viendo por dónde va. Vaya ahí al fondo. Cuidado ahora, ¿eh? Que aquí no tenemos donde taparnos. ¿Ha ido por ahí? ¿Se ha metido por ahí?
Risk losing the trail. Va por ahí. Hemos tenido que arriesgar aquí, ¿eh? Ya vemos por dónde va. Epa, cuidado. Vale. Vamos por dónde va. La tengo. Está ahí al fondo, ¿eh? Hay gente ahí. Me voy a tapar aquí por si acaso. No hace falta. Vale, a correr aquí. Hostia, lo he pasadito, ¿eh? Me lo quería perder yo. Ahí hay alguien. Se ha girado y la cabrona. Podemos seguir. Cuidado. Vale. Vale, a correr ahora. Frena, ¿eh? Echa el freno, Madaleno. Ahí está. Y ahí llega una licorería, ¿no? Eso parece. Qué buen momento del juego, ¿eh? Mira a los lados, eso, tápate. Bookmaker? Yes. Surprise. No entiendo el sentido de que quieras entrar en un coche y a continuación salgas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos, ¿no? Thrifty Liquority. A blonde woman just came in here. See him? She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. What are you doing? An old intelligence trick from the Marines. Sí, señor. Pues nada, aquí a hacer el sombreado, ¿no? Droguería Examiner 1487. We know where she's headed. Let's get moving. Sí, vámonos para allá. Buen caso, me está gustando mucho, sí señor. No me acordaba de nada de esto. Y la verdad es que está bien esto, está bien. De hecho, vámonos para allá, pero volando. Y esta vez sí que voy a dejar que conduzca yo, porque tú vas pisando huevos, hijo. Venga, va. A la droguería. Estamos leyendo la radio, La droguería tal, qué casualidad. Vaya. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. He should know his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Give me a break. Churchill is a fighter, boy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Aquí hemos llegado, ¿no? A la casa de apuestas. A la droguería. Espera, que está guardando. Curioso el caso, ¿no? Curioso el caso. Un punto de intuición hemos tenido por haber subido antes el nivel en esas preguntas. Y vamos a avanzar.
Detectives Phelps and Earle, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did you leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Yellow cab. We need to get after her, fast. Pues nada, encontrar bien el taxi. Vamos a llamar por teléfono. Antes de que se me olvide. Operator, give me R&I. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company, Hollywood 2187, please? This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Sent one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. El 179. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. You have any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. A él le vale, a mí me vale, a Roy le vale y ya está. Yo creo que el que nos ha dado la información también le vale, ¿no? Así que vamos a ir ahí pisando, vamos. Vamos a romper medio Los Ángeles, ¿no? Para ir para allá. ¿Y ahora qué buscamos? La casa de apuestas Ray. Vamos a ir para allá. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Caso callejero que no vamos a atender. Ya os contaré cómo irán el tema de los casos callejeros una vez que terminemos el juego. Ya lo contaré, que aún nos queda poquito. Y vamos a ver en qué consiste, ¿no? Hay unos cuantos, hay 40 casos callejeros, pero bueno, ya lo veremos luego más adelante. El taxi, ¿no? El 179. Esa mujer amarillo me suena. Apaga la luz. De hecho, y sale. El taxista yo creo que sabe. El taxista yo creo que sabe que le estamos siguiendo. Vale, cuidado con el taxi. Cuidado. No llames la atención, no llames la atención. Me está gustando el caso porque, oye, no es de pegar mucha mandanga, no es de seguir, ir al loro. Y es curioso. Nosotros como unos niños buenos, aquí estamos, haciendo una conducción que parece que vamos. Quieto, quieto, quieto. Frenamos, 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 frenamos. Ahí vemos un taxi, ¿no? ¿Dónde está? Va a girar a la izquierda. Mucho cuidado, Checo. Frena ahí, frena ahí. Me da que va a frenar en poco. Le está comiendo toda la conciencia, ¿no? Le recorcome todo aquí a Roy Earle. No me pites, hombre. El coche le tenemos ahí adelante. Vamos a tener que ir con cuidadito. Vale, me vale. De momento lo estamos haciendo bien. De momento. No nos ha pasado como antes, ¿verdad? Que a la tercera ha ido la vencida, ¿no? Y de hecho tal cual, ¿eh? Vale, perfecto. El corte que hemos hecho ahí. Vale, vale, quieto. Frena, frena, frena. Vamos lanzadito.
¿Dónde vas ahora? Vas a la izquierda otra vez. Mira que le estás dando vueltas, hijo. Vale, buen giro ahí. Despacito. No tenemos prisa. Sin embargo, nuestra señora Candy me da que sí que tiene alguna... Roy está colérico perdido. Y eso que no conduce él, pero bueno. Ahí va, a la izquierda otra vez. Me está dando más vueltas. Creo que la van a ir una tonta, Ahí va, a la izquierda otra vez. No me pases. Ay, la leche. Can you quit driving like a jackass already? Vale, vale. Dejo de paz. Como un imbécil. La verdad que vamos a tener poca puntuación en este caso. Si ya en las preguntas no hemos atinado mucho. ¿Qué preguntas, Pull over. She's heading inside. Para, va a entrar. Al autobús. No, tenía el bus interestatal. A Akron. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. ¿Dónde está esta? Ahí, ahí, ahí. Ya la estoy viendo ahí al fondo, ¿no? Otra vez que nos va a tocar seguirla. Se ha girado. ¿Dónde está? Quieto, 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 quieto. Vamos a investigar aquí. Vamos a hacer aquí como que no va con nosotros la feria. Viene por aquí, Viene por aquí. Se mete ahí. Calla, coño. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? Joder, no me acuerdo de nada de esto. Call an ambulance. Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our line friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Hostias, no me acordaba de esto, Claro, he oído un grito ahí, se ha montado la de Dios es Cristo. Tenemos la pistola. Ahí, ahí, ahí. .32 caliber. One shot fired. Hemos puesto el caso en un momento, La otra parte de la entrada, ¿no? Del cine que vimos en el... The Egyptian Theater. Sí, sí. Pues tenemos otra pista ahí, Aquí no tenemos nada más. Sí. So what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. No, no tenemos otra cosa. Vamos a ir para allá. Y echando hostias. Qué pena, ¿no? Está vacío, claro. Ha venido aquí, se ha montado la que se ha montado. Pues ¿qué va a pasar? ¿Dónde dejamos el coche? Ahí al fondo. Vamos. Y ahora vamos, pero vamos. Carlos Sainz a nuestro lado va a ser un aprendiz. ¿Dónde está Roy? Bueno, no sé dónde estará. Filmoteca. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Vamos, criatura. Que nos espera una de indios. Bueno, de egipcios, más bien. Media vuelta. Hostias, vaya caso, vaya caso, vaya caso. Y nos lo queríamos perder. Bueno, yo al menos no me lo quería perder, Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Pobrecilla. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Cine egipcio. Hay un coche aquí parado. This seems like a long shot. Aren't they all?
Carl Evan King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. El You italiano. think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Hostias. Se ha apuñalado. Y claro, teníamos la pista del cuchillo del italiano, ¿no? No, hostias, qué momento. No me acordaba de nada de esto, ¿eh? No me acuerdo de nada. Joder. Qué buen caso. Me gusta. Me está gustando, me está gustando. Bueno, vamos a seguir aquí. Entraremos por la entrada, ¿no? No vamos a entrar por la salida. ¿Por qué la has matado? Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Hostias. Esto es entre tú y yo. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Menudos acomodadores han llegado aquí. Hostias. Hostias, qué momento. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. Me da que mucho no va a saltar. Making a big mistake, Arcaro. No, vámonos de aquí. Stay down. No veo a nadie, ¿eh? Wow. Están arriba, ¿eh? Creo que da uno. Vale, otro. Come on, Cole. Carlo's a dead man. Hammond too, and find Ya. ¿Qué pasa? Que está arriba. ¿Dónde está? Ahí arriba. Lo veo. Vale. Stay in cover. Give me some goddamn cover. Cuidado. Cuidado. Vamos a taparnos. Está arriba, ¿eh? Where are you? You limey cocksucker. No, me da que por aquí no. Ahora ya no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo hemos ido por él, eh? Vaya caso, eh. ¡Oh! Pate difuso, me quedo. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy.
That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps. Pues no apuestes, hombre. I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. No. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. Pues ya lo sabéis. Volvamos a la calle. Caso cerrado, conducta impropia. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Pues nada, aquí lo dejamos, señores. Ha estado bien el caso de hoy y yo al menos me lo he pasado bien. Ya habéis visto que esta ha sido una mangada cojonuda. Y nada, aquí tenemos el del siguiente día, ¿no? La ciudad desnuda, un caso de DLC. Nada, hasta aquí queda el capítulo. Yo espero que os haya gustado mucho y nada, sorpresa mayúscula, ¿verdad? Con el resultado. Pero bueno, chicos, mañana nos vemos con el nuevo capítulo, ¿verdad? El nuevo capítulo de la serie, estoy aquí echando memoria, de Heavy Rain. No os preocupéis, mañana vamos a tener vídeo, ya le queda poquito, ¿eh? Le queda poquito a Heavy Rain, ya desde aquí me voy a despedir. Espero que empecéis muy bien la semana. Y sobre todo, muchas gracias por este seguimiento que hacéis siempre tan bueno, ¿no? Aquí a la Noire. Ya digo, yo me despido, me dejo de enrollarme ya. Espero que os vaya todo muy bien, empezar la semana lo mejor posible y como siempre, pues eso, cuidaros mucho, ¿vale? Chicos, esta vez he cambiado de lado. Hasta pronto.